Internacional Fuego de Dios presenta su programa Fuego de Dios con el pastor Yamal Salem. Yo lo declaro en el nombre de Jesús mis pecados. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Zacarías 2:5. Bienvenidos. Manda el fuego. Dios te bendiga en este precioso día. Te saluda el pastor Yamal Salem. Para mí es una bendición poder llegar en este día a la intimidad de su hogar a través de la señal de Nación TV 55.3 desde la ciudad de Houston, Texas, la ciudad espacial, como le llaman a todas las naciones de Latinoamérica, a través de la señal satelital y a través de la internet a todo el mundo. Queremos darle gracias a Dios por este día, a usted que nos está sintonizando ahí en la intimidad de su hogar, aquí en la ciudad de Houston, en las ciudades alrededor, usted que nos está viendo allá en la Florida, queremos saludarle, decirle que no es una casualidad que usted haya sintonizado este canal. Dios tiene un propósito maravilloso para su vida. Usted que nos está viendo allá en Centroamérica, queremos saludarle ahí en Honduras, en lo que es en Choloma, Cortés, ahí en El Progreso, en San Pedro Sula, lo que es en Comayagua, en lo que es en toda la zona sur, ahí en Choluteca, en lo que es San Lorenzo, Cedeño, Mojarás, en varios lugares allá en Honduras, varias ciudades que nos están viendo, y también en la ciudad de Guatemala. Sabemos que hay muchas ciudades donde nos están sintonizando a través de la señal satelital. Queremos saludarle ahí en Nicaragua también, en El Salvador, en Haití, que nos están viendo, en lo que es en Canadá, todo lo que es el Caribe, en México, varias ciudades que ya estamos ahí llegando a través de la señal satelital, también aquí en los Estados Unidos, en diferentes ciudades y en diferentes lugares donde usted nos está sintonizando. Bienvenido a su programa El Kairos de Dios. El Kairos de Dios es el momento, es el tiempo de la intervención de Dios en la vida del ser humano. Y cuando ese Kairos toca el Cronos, cuando toca el Cronos, que significa el tiempo del ser humano, la vida de esa persona, la vida de esa familia es transformada, Dios hace obra de una manera poderosa y maravillosa, y sabemos que cuando Dios toca nuestras vidas, cuando Dios toca la vida de las personas, algo poderoso acontece. Y yo quiero decirle en este momento que hoy es el Kairos de Dios, es el momento de Dios para su vida, es el momento en el cual Dios va a obrar de una manera poderosa y maravillosa, es el momento en que Dios va a obrar a favor de su vida, donde Dios va a sanar en este día, donde Dios va a liberar, donde Dios va a restaurar, donde Dios va a animar, donde Dios va a hacer algo poderoso, maravilloso en tu vida, amado televidente. El salmista David declaraba diciendo en el Salmo capítulo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Verso 3 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y como siempre es de costumbre, los domingos tenemos nuestro testimonio, y vamos a tener un testimonio que yo sé que va a ser de mucha bendición para su vida. Va a estar con nosotros, ya está aquí en los estudios, mi hermana Libertad Osorio, que en unos minutos más adelante va a estar aquí acompañándome para que ella va a estar compartiendo su testimonio, cómo ella conoció al Señor. Ella es de allá de la Ciudad de México, radica aquí en los Estados Unidos, y va a estar compartiendo esa experiencia, cómo ella conoció al Señor. Y sé que esos testimonios que hemos estado trayendo a este programa, el Kairos de Dios, han sido de mucha bendición. Muchas me han llamado, muchos me han mandado mensajes de texto y me han compartido la bendición de poder ser edificados cuando nosotros escuchamos estos testimonios de estos hermanos, hermanas que han estado con nosotros aquí en estudio y compartiendo esos testimonios, compartiendo esa experiencia, los medios que Dios utiliza para que el ser humano, esa persona, pueda conocer acerca del amor de Dios. Y es que Dios utiliza diferentes medios para que nosotros podamos conocer de su amor. Dios puede usar la televisión, como en este momento, ahí usted que nos está viendo, amigo o amiga, o hermano o hermana que se ha apartado de los caminos del Señor. Dios puede usar la radio, Dios puede usar un tratado, o Dios puede utilizar a un compañero de trabajo, o a un familiar, o alguna circunstancia o alguna situación para que Dios pueda mostrarnos, enseñarnos su camino. Y cuando Él
muestra su camino, cuando Él muestra esos propósitos y esos planes a nuestra vida, cuando escuchamos estos testimonios, podemos decir claramente que verdaderamente se cumple lo que declara San Juan capítulo 3, verso 16, que Dios amó al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces ese amor de Dios a enviar a su Hijo a morir por nosotros a la cruz del Calvario, y al creer nosotros en Él, nosotros somos salvos. Al creer en Él, al arrepentirnos, al alzar nuestros ojos a Él y buscar de Él, que Él es nuestro socorro, que Él es nuestra ayuda. Cuando el ser humano busca a Dios, a pesar de sus circunstancias, a pesar de lo que esté sucediendo, Dios es poderoso para sacarlo de ese lugar. Y el salmista David declaraba diciendo en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová. Y es que verdaderamente la paciencia es un fruto del Espíritu. La paciencia y por naturaleza el ser humano no le gusta esperar. El ser humano es desesperado, el ser humano se desespera quizás por la circunstancia o la situación. ¿Cuándo voy a salir de esta circunstancia? ¿Cuándo voy a salir de esta situación? ¿Cuándo Dios me va a sacar de este lugar? Y el salmista David declaraba diciendo aquí en el Salmo 40 que él había esperado a Dios pacientemente. Él no estaba esperando en los hombres. Él no estaba esperando la intervención de un gobierno, él estaba esperando la intervención de ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Y me gusta mucho porque pacientemente esperé en Jehová. Lo determina, lo declara, lo afirma el salmista. Yo estoy esperando en Dios. Yo no espero la promesa de un hombre, yo no espero la promesa de una organización. Yo estoy esperando en ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Y David dice, yo espero en mi Dios. Y dice la palabra, ese Dios en el cual yo estoy esperando se inclinó a mí. Oiga bien, se inclinó a mí y oyó mi clamor. David decía, Dios se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y cuando David habla acerca de este salmo, dice el verso 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Mire lo que declara diciendo David, me sacó de ese pozo de la desesperación. Él se encontraba desesperado, él se encontraba en una circunstancia o en alguna situación, pasando algún proceso en su vida, porque sabemos que como hijos de Dios pasamos diferentes procesos. Y yo quiero decirle en este momento, si usted está pasando alguna situación difícil, si usted está pasando quizás algo ahí en la intimidad de su casa, en su hogar, algún problema familiar, algún problema en el matrimonio, alguna circunstancia difícil económicamente, yo quiero decirle una cosa, espere en Dios. Y clame a Dios, porque Dios se inclinará a usted en esta mañana. Dios oirá su clamor y Dios lo sacará de ese pozo de la desesperación, de esa vida en la cual quizás el ser humano viene y dice, ¿cómo voy a salir de este lugar? Ya no soporto, ya no aguanto. Pero David clamó diciendo, yo he esperado pacientemente en Dios. Y por haber esperado en Dios, Dios me sacó de esa desesperación. Lo contrario de la desesperación es esperar, la paciencia. Espere en Dios, que Dios se inclinará a usted y que Dios lo sacará de esa desesperación, del lodo cenagoso. Ese lodo cenagoso, el cual David hablaba, es un lodo donde las personas quizás cuando se paran ahí comienzan a hundirse. Pues David decía, pues Dios me sacó de ese lugar. Dios no permitió que yo me hundiera. Dios no permitió que yo me sumergiera. Dios no permitió que yo pereciera. Y cuando nosotros vemos las historias en la palabra de Dios de esos hombres y esas mujeres de Dios que pasaron ciertas situaciones y cuando estaban hundiéndose, Dios extendió su mano y Dios los sacó de circunstancias difíciles. Dios los guardó, Dios los protegió, Dios les abrió una puerta, Dios envió sus ángeles, Dios manifestó su amor y su misericordia para la vida de ellos. Y luego que el salmista David dice, me sacó esa desesperación, me sacó ese lodo cenagoso, David comienza a decir lo siguiente, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. En pocas palabras, Dios me sacó de esa situación, me puso en la peña, en un lugar seguro, en un lugar estable, en un lugar donde estaba yo firme y enderezó mis pasos. Quizás usted me dirá, pues yo me siento en un lodo cenagoso, quizás usted me dice, yo me estoy hundiendo en esta situación, en esta necesidad, pero hoy Dios se ha inclinado a ti, porque hoy Dios va a darte
algo que usted ha estado esperando, que usted ha estado clamándole al Señor. Y dice luego en el verso 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Mire qué lindo lo que dice David, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y eso es lo que hay en el corazón de aquella persona agradecida cuando Dios interviene, cuando ese kairos, cuando ese tiempo de Dios toca la vida de esa persona, y esa persona que se encontraba desesperada, pero que ahora está esperando en Dios. Dios oyó ese clamor, Dios se inclinó a la vida de esa persona, lo sacó de ese lodo cenagoso, lo sacó de esa circunstancia, de ese desierto, lo puso en la peña, lo enderezó sus pasos. Luego que nosotros podemos ver las maravillas de Dios, las misericordias de Dios, y aún como dice la palabra, que aún siendo infieles, Dios permanece fiel. Aún siendo infieles, ese Dios al cual nosotros servimos es un Dios fiel. Y luego, ¿qué es lo que sucede en nuestro corazón? Hay gratitud en nuestro corazón porque sabemos que Dios es un Dios que responde, Dios es un Dios que oye, y cuando Dios obra de una manera maravillosa en nuestra vida, lo que hay en nuestro corazón es gratitud. Y David decía, puso luego en mi boca cántico nuevo, un cántico nuevo. Dios pondrá en este día cántico nuevo en tu boca. O en este día Dios pondrá alabanza en tu boca. En este día Dios quitará la queja, Dios quitará ese malestar, porque muchos cuando están pasando situaciones difíciles comienzan a quejarse. Dios no me ama, Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado, yo no sé por qué estoy pasando esto, porque a mí me está sucediendo esto, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Recuerdo la vez pasada el testimonio de uno de los personas que tuvimos aquí en el estudio Nación TV. Él pasó una situación muy difícil, y cuando estaba pasando esa situación difícil, él le preguntó a Dios, Dios, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estás permitiendo que yo pase esto si yo te estoy sirviendo, si yo estoy tratando de buscarte, estoy tratando de estar delante de ti? Y Dios le habló y Dios le dijo que Dios tenía un propósito y un plan y un llamado para la vida de él. Y él entendió que a través de esa circunstancia lo que Dios estaba haciendo era que Dios lo estaba llamando para que él le sirviera al Señor. Y algunas personas cuando pasan estas situaciones pierden el gozo, pierden la alegría, pierden el deseo de alabar y adorar a Dios. Pero yo quiero decirte en esta mañana, no dejes de alabar a Dios, no dejes de adorarle, no dejes de ser agradecido. Dale gracias a Dios, no importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea la situación en la que estés pasando. David entendió eso. David declaraba diciendo al inicio de este salmo, yo esperé pacientemente. Y dice que Dios lo sacó de un pozo de la desesperación, un pozo en el cual alguna situación en la cual David estaba pasando, pero él aprendió a esperar en Dios. Su ayudador, su esperanza, cada vez que cuando David se enfrentó contra Goliat, cuando David tuvo esas batallas, aún cuando Saúl quería arrebatarle, quitarle la vida, David esperó en Dios. David esperó en Dios y Dios lo guardó, Dios lo cuidó, Dios enderezó sus pasos. Aun cuando él le falló a Dios, Dios enderezó sus pasos y lo sacó de ese pozo de la desesperación, y Dios puso cántico nuevo en su boca. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Oiga, muchos van a ver, escúchame lo que te voy a decir en este día, muchos van a ver lo que Dios va a hacer en tu vida, muchos van a ver lo que Dios va a hacer en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Muchos van a ver lo que Dios va a comenzar a manifestarse de una manera poderosa y maravillosa en tu vida, porque Dios va a hacer un milagro. Dios va a hacer un milagro en tu matrimonio, Dios va a hacer un milagro en tu familia, Dios va a hacer un milagro en tu finanzas, Dios va a hacer un milagro extraordinario en ti. Pero tenemos que aprender en este momento y en este día, en esta palabra, que debemos de esperar en Dios. Espera en Dios. Quizás has recibido la promesa de alguien, quizás alguien te ha prometido algo, te han prometido una posición, un lugar, pero déjame decirte una cosa, David aprendió que su ayudador, que su esperanza, quien era su socorro, era ese Dios que había hecho los cielos y la tierra. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Será como ese árbol plantado, que su hoja no cae, que da su fruto a su tiempo. Y cuando nosotros, hermanos, confiamos en Dios, nosotros podemos decir claramente que Dios es un Dios
fiel. Yo quiero animarle a usted en esta mañana para que alce sus ojos a Dios. Espere en Dios, porque Dios se inclinará a usted y Dios lo va a sacar de esa situación y Dios lo va a sacar de esa circunstancia. Usted, ministro, ministra, pastor que me está viendo, que estás pasando alguna situación difícil aquí en los Estados Unidos, ahí en Centroamérica, y que has estado clamando a Dios, que has estado esperando a Dios, déjame decirte una cosa, Dios se ha inclinado a ti. Y Dios ha oído tu clamor y Dios es tu socorro y Él es tu ayudador y Él te va a sacar adelante, Él te va a abrir las puertas, Él te va a dar todo lo que tú necesitas, pero tienes que levantarte y creer y no darle lugar a la duda, no darle lugar al temor, porque si le das lugar al temor y a la duda, dice la palabra de Dios que el hombre que duda es semejante a las olas que van y que vienen. El hombre de doble ánimo, así es. Donde va el viento, donde va la ola, ahí va. Pero el hombre que ha alzado sus ojos a los cielos está sobre la peña. Y esa peña es Cristo, esa peña, ese Dios poderoso. Y cuando estamos en esa peña, aunque el viento, aunque sople lo que sople, esa casa se mantiene firme. Yo quiero animarte a ti en esta mañana, a través de esta palabra, a través de esta reflexión, que en el nombre de Jesús, créele a Dios en este momento, oro a Dios en esta mañana y pido por tu vida, pido por tu hogar, pido por tu familia, le pido a Dios por tu matrimonio y en esta hora yo oro a Dios para que Dios levante tu fe, para que te levantes en el nombre de Jesús y recibas el poder de Dios, recibas más de la presencia del Señor ahí en la intimidad de tu hogar, que el poder de Dios te libere, que el poder de Dios te toque de una manera poderosa y maravillosa. Padre, toca a esa persona, toca a ese hombre, toca a esa mujer, toca, Señor, esa familia, toca a esa persona que está ahí en la intimidad de su hogar, que está necesitado, Señor, de esa palabra, está necesitado, Señor, de esa palabra y ese poder tuyo, Señor, en este día, en el glorioso nombre de Cristo Jesús, Señor. Sana esa enfermedad, sana ese dolor y tócalo, Señor, en este día, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Yo creo, Señor, en este momento que tú estás sanando. Yo creo, Señor, en este momento que tú estás tocando la vida de ese hombre, que tú estás tocando la vida de esa mujer, que tú estás tocando ese ministro, que tú estás tocando, Señor, ese hombre, mujer de Dios, Señor, y lo estás llenando con tu presencia, lo estás llenando con el fuego del Espíritu Santo, que la unción de tu Santo Espíritu, Señor, está tocando esa vida, que los yugos se están rompiendo, que ataduras se están rompiendo, que la opresión se están rompiendo, que el desánimo te suelta en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, que eres libre de todo desánimo, toda pereza espiritual, adormecimiento que quizás el enemigo ha querido traer y ha querido presentar delante de ti. Alza tus ojos a los montes. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Decía David, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y Dios no se adormecerá, Dios no se dormirá, porque Dios te guarda y porque Dios tiene un propósito grandes y maravillosos para tu vida. Y como decía David, puso luego en mi boca cántico nuevo. Y dice luego, verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Lo que hoy está sucediendo en tu vida solamente es el propósito que Dios tiene para ti. Porque a través de esa circunstancia, aunque tú piensas que el diablo quiere decirte que vas a perecer o que vas a morir o que ya no hay esperanza, Dios va a utilizar esa situación la cual hoy estás pasando para que la gente vea el poder de Dios en tu vida y la gente confíe en ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Vamos a ir a esta pausa de estos testimonios que hemos tenido aquí en los estudios de Nación TV y vamos a tener con nosotros nuestra hermana Libertad Osorio, que va a estar compartiendo este testimonio. Yo sé que va a ser de mucha bendición, yo sé que va a ser de mucha edificación para tu vida, porque yo sé que a través de los testimonios, cuando Jesús le dijo al endemoniado gadareno, le dijo, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero ir detrás de ti, Señor, déjame ir contigo. Y ¿sabe lo que el Señor le dijo? No, le dijo, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. En pocas palabras le dijo, ve y testifica lo que yo he hecho en tu vida. Y cuando nosotros vemos esos testimonios, la mujer samaritana, que luego que Jesús la salvó, que llenó ese vacío que había en su corazón, ella se fue a Samaria y fue a toda esa ciudad, y toda esa ciudad vino a Jesús y le dijeron a la mujer samaritana, no solamente creemos ahora en Dios por lo que tú nos has dicho, ahora nosotros creemos que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Y asimismo
podemos ver en la palabra de Dios todos esos hombres y esas mujeres que recibieron ese toque del Señor y fueron y testificaron a través de sus testimonios. La vida de muchas personas fueron tocadas, fueron alcanzadas, fueron sanadas y fueron restauradas. Y hoy tenemos este testimonio que va a ser de impacto para tu vida y para la vida de todos aquellos amigos y amigas que nos están viendo en toda Latinoamérica a través de la señal satelital y a través del internet. A través del internet estamos llegando a todo el mundo. Y yo sé que hay mucha gente en este día que va a ser tocada y ministrada. Y recuerde que al final del programa vamos a abrir las líneas telefónicas porque vamos a estar orando y yo sé que van a haber testimonios en esta hora. Mientras mi hermana está compartiendo el testimonio, yo sé que Dios está sanando ya personas de dolores en su estómago, dolores ahí en su cuerpo. El Señor te está sanando. El poder de Dios está sobre tu vida en el nombre de Jesús. Vamos entonces y ya regresamos en unos segundos para que usted pueda escuchar este testimonio que yo sé que va a ser de mucha edificación para su vida. Y me dice ella, hijo mío, me dice así ella, hay alguien que te ama y te quiere y es el que puso ese canal en tu casa, ahí en esa pantalla, y ese se llama Jesucristo, me dice. Jesucristo, me dice, es el que te va a salvar de donde tú estás. ¿Dónde está la cámara? Pastor, yo no sé cómo es lo interesante que Dios estaba ahí también. No solo estaba Satanás, Dios estaba también peleando por mi alma. Escuché una voz que me dijo, Cristo te llama. Llenándose de un amor que es único, de verdad, que solo el que lo siente puede saber ese amor verdadero y esa felicidad. O sea, nosotros ahora somos felices. Él había mandado a sus ángeles también en ese momento. Cuando yo pucho el control y lo enciendo, yo sé que estaba, de eso sí me acuerdo, estoy segurísimo, porque es para esto, para testimonio, de cuando yo puché, cuando me dormí, el televisor estaba en un canal diferente, y cuando yo puché nomás así encendí, estaba en un canal cristiano, lo que yo jamás en mi vida había visto. Fue un gran cambio, y gran cambio que, le digo, no lo hace un hombre, jamás. En mis angustias y todo, o sea, en mi vacío, ese fue que yo le pedía, viendo un canal de televisión, mi CD y todo, en un canal de televisión acepté al Señor también, viendo un programa cristiano. Gracias a Dios primeramente, porque Él es el único que pudo hacer esto, porque la verdad, yo me siento bien. Y me dice ella, hijo mío, me dice así ella, hay alguien que te ama y te quiere y es el que puso ese canal en tu casa, ahí en esa pantalla, y ese se llama Jesucristo, me dice. Jesucristo, me dice, es el que te va a salvar de donde tú estás. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Estamos aquí en vivo en los estudios de Nación TV para toda Latinoamérica a través de la señal satelital. A usted que nos ha sintonizado, queremos saludarle. A usted por primera vez que nos sintoniza, no es una casualidad. Dios tiene un propósito maravilloso para su vida y hoy vamos a estar escuchando un tremendo testimonio de nuestra hermana Libertad Osorio, y también queremos decirle que mientras estamos acá, usted puede mandar sus mensajes de texto de cualquier parte del mundo donde usted nos esté viendo. Usted puede escribirnos un mensaje de texto, ahí va a estar apareciendo en la pantalla de su televisor, para que cuando pues lleguemos el momento de orar, el momento de interceder, tengamos ya su petición o su testimonio aquí en los estudios y podamos dar mención y poder orar por su vida. Para mí es una bendición. Voy a presentar aquí a mi hermana Libertad Osorio. Hermana Libertad, bienvenida. Un placer, pastor. Bendiciones, un saludo a los televidentes en Latinoamérica.
¿Cómo están, hermanos? Bendiciones, Dios les bendiga. Es un placer estar en este canal que ha traído tanta bendición a tantas personas. Yo estoy muy agradecida con Dios, hermano, porque uno nunca sabe cómo Dios va a actuar. Dios es un milagro de Dios, siempre interrumpe nuestra vida y nos da un cambio diferente para el propósito que Él tiene con nosotros. Amén, así es. Y hoy vamos a estar compartiendo con nuestra hermana Libertad Osorio. Ella es originaria de México. ¿De qué lugar de México? De Acapulco. Acapulco. Acapulqueña. Qué bueno. Saludamos a todos el pueblo mexicano. Yo sé que aquí en Houston hay mucha gente de México. Los saludamos. Y también en varias ciudades donde está llegando esta señal de Nación TV, allá en la Ciudad de México, y muchos mensajes que recibimos de varias ciudades reportando la señal de Nación TV. Queremos saludarles, bendecirles en el nombre del Señor y oramos por la ciudad, todo lo que es el país de México, sabiendo que Dios tiene propósitos grandes para el pueblo mexicano y que a pesar de quizás todo lo que se escucha, sabemos que Dios tiene un propósito maravilloso para esa nación. Y hoy vamos a comenzar con hermana Libertad. Hermana Libertad, cuéntenos un poco, antes de poder hablar acerca de lo que Dios está haciendo en su vida. Sabemos que yo siempre he dicho a la gente, Dios utiliza diferentes medios para que nosotros podamos conocer del Señor. Y cómo era su vida antes de conocer a Dios, qué era lo que estaba sucediendo en su vida en ese momento en el cual quizás usted no tenía conocimiento de la palabra, no tenía conocimiento acerca del amor de Dios. Y cuando no tenemos ese conocimiento y no conocemos a Dios verdaderamente, entonces somos engañados por muchas cosas que el mundo nos ofrece y nos presenta, y pensamos llenar el vacío que hay en nuestro corazón con estas cosas. ¿Cómo era la vida de Libertad Osorio antes de conocer a Jesús como el Salvador de su vida? Wow, era una vida loca, de verdad. Yo de repente recuerdo las cosas que yo hacía y digo, wow, cómo realmente la carne y el ambiente nos llevaba a hacer cosas tremendas, ¿verdad? No había cosa que la carne no deseara que Libertad Osorio no hiciera. Era tremendo. Entonces, bueno, yo era drogadicta, alcohólica, según yo era muy social, tenía una posición muy buena en Cancún, hacía actividades sociales y deportivas. Entonces, pues tenía relaciones con los de restaurantes y cosas así. Tenía comida gratis, bebida gratis, droga gratis, todo era gratis, hasta el camino para el infierno era gratis también, me iba directo para allá. Entonces, pues resulta que, hablando de lo que usted estaba comentando, yo me metí buscando llenar ese vacío, y como nosotros hemos sido creados para lo sobrenatural, entonces yo estaba estudiando la metafísica. En ese tiempo yo me acuerdo que estaba bien metida, que los colores, que las llamas, que esto, que aquello y que el otro. Y en uno de esos viajes estaba viajando en un velero con un novio que tenía y viajábamos, ¿verdad? Y se hundió el barco, y entonces llegamos a Monterrey. No pude entrar al país, acá a los Estados Unidos, porque él era americano, y me fui a Monterrey. Estando en Monterrey, conocí a una tía que no conocía yo. O sea, que sabía que existía, pero no la conocía. Y me gustó tanto su estilo, pastor. Me impactó ese amor, esa paz, ese gozo que ella tenía. Y cuando me dijo, ¿y tú vas a la iglesia, hija? Le dije, no, pero estoy leyendo metafísica. Y me dijo, oh, pero eso es del diablo. Entonces yo me sorprendí porque hablan de Jesucristo, hablan de Pablo, hablan de esto, hablan del otro. Entonces yo dije, pero dice Jesucristo, pero ¿cómo sabes que Jesucristo escribió eso? Me dijo. Aquí lo único que escribió Jesús es lo que está en la Biblia. Eso me impactó. Entonces yo la empecé a escuchar y ella tenía el Espíritu Santo. Yo no sabía nada, ¿verdad? Entonces yo dije, wow, yo quiero eso que tiene mi tía. A mí, ¿cómo me gustaría? Entonces le pregunté, tía, ¿y a qué iglesia vas tú? Me dijo, voy aquí a la Alfa y la Omega. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque yo quiero eso que tú tienes. Eso que tú tienes, yo lo quiero. Yo no sabía que era el poder, ni era Jesucristo dentro de nosotros. Entonces me dijo, ok, hay un avivamiento en mi iglesia por 3 días. Aleluya. Entonces, bueno, nos fuimos, pastor. Recibí a Cristo, eso fue en el 97. Recibí a Cristo, pasé los 3 días llorando, oraron por mí, oraron en lenguas, cosa que yo decía, wow. Yo había leído la Biblia en mis tiempos de drogadicta. Mi mamá me decía que
que usara la Biblia, que leyera. Entonces yo leía la Biblia, aprendía, y cuando me iba a durar con mis amigos les predicaba. Me huían después, ahí viene la hermana Libertad. Pero yo no sabía que el Señor ya me estaba impactando, ¿verdad? Entonces en el 97 recibo en Monterrey a Jesucristo, me regala una Biblia con el Josué 1:7, donde dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Hermano, y eso me impactó porque dije, wow, Dios me está mandando que me esfuerce, quiere decir que van a venir cosas más difíciles a mi vida, pero yo no sabía qué tan difíciles iban a venir. Sin embargo, pues estaba de Cristina, leía la Biblia, conocía de Dios, pero seguía tomando, seguía fornicando, hacía cosas que no le agradaban a Dios. Y bueno, pasaron los años, estaba recordándome en el camino un varón que cuando yo estaba en Acapulco y tomaba, y él nos venía y nos decía, ¿sabes qué? Ustedes no se van a ir al cielo. Y yo decía, pero si Dios es amor, ¿cómo usted no me puede decir que no me voy a ir al cielo? Y nos decía, no, es que ustedes están fornicando y están tomando, pero usted no es Dios, le decía. Yo discutía con este varón, ahora a lo mejor pienso que fue un ángel que mandó el Señor ahí a recordarnos todo esto, ¿verdad? Entonces, bueno, siguió el tiempo, me vine para los Estados Unidos, yo en esa vida de entre así y acá. Y acá, en el 2001 llegué a los Estados Unidos, y en el 2002 yo me puse a trabajar en una ¿cómo se llama? En una imprenta. En esa imprenta trabajábamos de noche. Trabajábamos de noche, de las 10 de la noche a las 7 de la mañana, pero este era el plan de Dios, porque dos personas que trabajaban ahí eran cristianos. Así es de que oíamos, la música era cristiana, entonces a mí me impactaba siempre la letra y todo. Trabajábamos muy duro, éramos los únicos 3 que estábamos sacando el trabajo, pero a la hora del break ellos leían su Biblia y me contaban testimonios. Entonces yo esperaba ansiosa el break, y empezábamos, y bueno, pastor, a partir de entonces yo fui tocada por el Espíritu Santo, y dentro de eso yo empecé a escuchar la música cristiana a través de la radio, y a través de la radio empecé a sentir ganas de ir a la iglesia. Tenía el anhelo de ir a la iglesia, decidí ir a la iglesia, busqué una iglesia cerca de donde yo vivía, y me recuerdo que ese día yo estaba ansiosa por ir a la iglesia. Llegué a la iglesia y no había iglesia, habían cambiado el día. Entonces fui el día que dijeron que era, y habían cancelado porque fueron a un concierto. Wow. Oh my God. Entonces yo dije, ¿qué pasa? Ahora que anhelo ir a la iglesia, pero yo estaba escuchando el concierto por la radio. Entonces empezó aquella canción que dice, Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Y empecé a sentir como la presencia de Dios empezó a entrar en mí. Yo me empecé a quebrantar en ese momento, me recuerdo, y me toca el Señor, y empecé a sentir la presencia de Dios, como Él, a través de esa alabanza, estaba yo entregando mi corazón, y estaba Él entrando a llenar ese vacío que había buscado en las drogas, que había buscado en alcohol, en los viajes. Viajé mucho, conocí mucho, hablo 4 idiomas, gracias a Dios, y la lengua celestial, ¿verdad? O sea, 5. 5, a ver. Entonces, bueno, el Señor transformó mi vida, mi amado pastor, y yo ya iba contenta a la iglesia. 1 mes y medio, 2 meses, conocí a un varón que fue algo impresionante, porque me sentí enamorada como quinceañera. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? Y resulta que nos casamos a los 6 meses, pero a los 3 meses el hombre quiso matarme. Literalmente me estaba ahorcando, me estaba ahorcando, y luego yo empecé a gritar. Vino la mujer con la que le rentábamos en la recámara, y ahí empezó la segunda parte, le digo yo, del trato que Dios tenía conmigo. Me recuerdo que me fui al refugio para mujeres, y en ese tiempo, cuando yo estaba en el refugio, yo no entendía qué estaba pasando, ¿verdad? La persona en la cual no era monja, ¿verdad? Y tuve muchas propuestas de matrimonio, y
Y yo no decía, no. Al final de cuentas, 3 veces en Las Vegas dije que no. Y dije, bueno, con esta persona que me casé, no entendía yo el trato de Dios. Entonces, en el shelter, yo dije, bueno, ahora no tengo que preocuparme de la comida, de la bebida, digo, de la renta, de la ropa. Yo le dije, Señor, yo quiero conocer a ese Dios que abrió el Mar Rojo. Yo quiero conocer a ese Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos. Yo quiero ver tu rostro. Yo de rodillas entregué completamente mi vida al Señor. Había una hermana en esa iglesia donde yo iba que me encantaba cómo adoraba, me encantaba cómo oraba. Yo era una baby cristian, no sabía nada. Y cuando ella oraba, yo me acercaba y yo buscaba la manera de estar cerca de ella para escuchar cómo oraba. Y resulta que yo cuando tuve el problema, le dije, yo quería que ella me invitara a su casa. Y nunca me dijo, porque ella obedece a Dios, ¿verdad? Entonces, resulta que cuando le digo que estoy en el shelter, en la ciudad, me dice, pues yo vivo en esa ciudad, hermana. Y bueno, resulta que vivía 5 cuadras. Ha sido mi mentora de hace aproximadamente 11 años. Puedo decir mi madre espiritual, como se le dice, pero en la Biblia dice que es una mentora, ¿verdad? Es alguien que te guía y te enseña a través de la experiencia. Y viví unas experiencias sobrenaturales, entrado de lleno a lo sobrenatural. Fue como aproximadamente 3 meses, yo no iba a una iglesia, pero yo llegaba, me empezó a enseñar el ayuno y la oración. Eso fue mi primera clase y me sentaba yo a esperar en la sala a que ella cocinara y me ponía videos sobrenaturales donde los evangelistas ponían la mano y se deshacían los tumores, los ciegos miraban, los cojos brincaban, los demonios salían, les aventaba un pañuelo. Entonces yo, wow, decía, ese es el Dios que quiero conocer, hermano. Desde entonces hemos tenido un caminar fuerte y firme con el Señor. Él ha hecho grandes maravillas en mi vida. Llegué todavía aquí a Conroe y terminó una etapa nueva en mi vida. Llegué a casa de mi sobrina. Mi sobrina le caí un poco mal porque yo era fanática de Jesucristo, ¿verdad? Todo decía, ay, la Biblia, esto. Y me corre de su casa sin conocer a nadie más que a Dios, hermano. Sin papeles, sin conocer a nadie. Y resulta, mi amado, que yo dije, cuando unos americanos, fui a una iglesia y esos americanos me daban el raite, y cuando desconectaron la luz y yo no tenía nada ahí, yo le dije, si Dios me está sacando de aquí, Dios me va a llevar, es porque me va a llevar a un lugar mejor. Ellos habían estado en bancarrota y no podían rentar un departamento. A las 2 semanas conseguí un trabajo, a la 3ª semana gané el dinero. Enfrente de donde yo trabajaba rentaban departamentos y daban un mes gratis. Así es de que fui, apliqué, me dieron el departamento, hermano, me trajeron muebles. Bueno, a las 2 semanas yo estaba sentada en ese departamento diciendo, esto solamente lo pudo haber hecho Dios. Y mi caminar ha sido firme porque he creído en un Dios sobrenatural, amado, que nada es imposible para Él. Y ese es el Dios que queremos compartir, mi amado. Ese Dios que da no lo que uno quiere cuando uno quiere, sino lo que le conviene a uno para bien y para crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Amén. Qué lindo, hermana Libertad. Y me llama mucho la atención algo que usted dice, que hubieron diferentes momentos en los cuales Dios tocaba su vida. Y de repente, como dice la palabra de Dios, que por falta del conocimiento de Dios, por falta de quizás de conocer la verdad, cometemos errores. Amén. Me recuerdo una de las historias de un hombre que Jesús ora por él para que reciba la vista, y Jesús le dice, ¿qué es lo que miras? Y él dijo, no, a puras penas puedo ver a los hombres moverse como árboles. Y vino el Señor y nuevamente volvió a tocarlo y recobró completamente la vista. Y podemos ver así que hay procesos en los cuales Dios comienza a tocar su vida. Una vez vuelve a tocarlo nuevamente hasta que ya Dios hace algo especial en su vida, y desde ese momento ya Dios, podemos escuchar a hermana Libertad, ver lo que Dios comenzó, porque cuando Dios comienza una obra en la vida de una persona, Dios la va a perfeccionar y Dios la va a terminar. Entonces, si usted nos está viendo en este momento, si Dios comenzó en un momento una obra en su vida, y quizás usted dice, pero yo le he fallado a Dios, he cometido errores, pues este es un día para que usted alce sus ojos,
no a esos montes, sino a ese Dios que hizo los cielos y la tierra, porque Amén. Dios es un Dios que ama al hombre. Dios no ama el pecado, Dios ama al pecador y Dios quiere que el hombre se vuelva a Él. Y qué lindo, hermana Libertad, porque ahí podemos ver claramente la fidelidad de Dios, que aún siendo infieles, Dios permanece fiel. Y luego, hermana Libertad, que Dios la saca de la droga, Dios la saca del alcohol. Yo sé que quizás en este momento hay personas que nos están viendo a estas horas, quizás están pasando por esa situación, de ataduras de droga, de vicios, de cigarro, algo está sucediendo en su vida. Pues aquí tenemos un testimonio vivo de lo que el poder de Dios puede hacer en la vida de una persona. Dios puede liberar a un drogadicto, Dios puede liberar a una persona con vicios, Dios puede llenar el vacío en el corazón de esa persona. Y si usted que nos está viendo en este momento, usted se dará cuenta que quizás todo lo que usted está haciendo en esa vida en la cual usted está llevando, que sabe que es una vida sin Dios, Dios quiere sacarlo de ese lugar. Y Dios solamente quiere que usted le abra su corazón a Él y usted le pueda recibir como el Salvador de su vida. Hermana Libertad, y luego que comience esa obra de Dios en su vida, sabemos que en este momento, Dios está haciendo algo maravilloso en su vida. Y yo siempre he dicho que cuando Dios salva a alguien, si Dios salvó a Libertad Osorio, no la salvó para tenerla como dicen, soy una hija de Dios, sino que Dios, así como salvó Dios a la mujer samaritana, así como Dios liberó al endemoniado gadareno, así como Dios liberó a muchas mujeres en la palabra, y como dice Lucas capítulo 8, que esas mujeres que fueron tocadas, fueron ministradas por Dios, que Dios llenó Jesús le llenó ese vacío que hay en su corazón, dice que estas mujeres comenzaron a seguir al Señor y comenzaron a financiar el ministerio de Jesús. Amén. Y comenzaron a ser parte de la obra del Señor. Y eso fue lo que sucede en la vida de mi hermana Libertad Osorio. Ahora, hermana Libertad, cuéntenos qué es lo que Dios está haciendo en su vida. Estuvimos compartiendo que Dios la ha estado llevando a la radio. También Dios le ha dado la oportunidad de hacer algunas películas aquí. Y hay proyectos que están por delante que Dios ha puesto en su corazón. Cuéntenos un poquito lo que ahora está haciendo el Señor. Bueno, pues la verdad hay que creerle a Dios, ¿verdad? Aunque las circunstancias, dice que la tribulación a la verdad es pasajera, más el peso de su gloria es aún mayor. Yo ¿cómo le diré? Me enfoco en lo que dice la palabra. Si Él dice que esto es pasajero, va a ser pasajero, y yo me voy a enfocar en qué es lo que quiere. Una vez se me descompuso mi auto y se me descomponía, hermano. Y yo cada vez que veía el check engine, yo decía, gracias por mi auto nuevo, Señor. Oh, gracias, Padre, por mi auto nuevo, ¿verdad? La hermana que yo le daba raite me decía, mire, hermana, yo veo un auto nuevo, le decía, ¿verdad? Entonces, y bueno, resulta que usó a mi patrona para comprarme un auto nuevo del año en el 2011. Wow. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero compartir, ¿verdad? Que Dios te va a dar mientras tú estés de acuerdo con su palabra. Dice que cuando dos o más están de acuerdo con Él, Él está en medio de nosotros haciendo la obra. Pero ¿en qué estamos poniéndonos de acuerdo? Yo me he puesto de acuerdo en el plan de Dios. Entonces, si Dios dice que Él está conmigo hasta el fin del mundo, yo lo creo y yo lo siento y yo lo creo. Entonces, bueno, vino la película, ¿verdad? La primera película que hicimos, que se llama Papá no me dejes, muy interesante, es acerca de los inmigrantes, y fue muy interesante la convivencia que tuvimos, y la experiencia fue impactante, como aunque no veníamos cruzando el río, pero estábamos actuando, se sentía aquella cosa terrible. Pasamos por un río horrible también, ¿verdad? Y bueno, Dios hizo grandes cosas. El segundo fue esta película que acabamos de hacer. También Dios intervino ahí porque la principal, yo iba a ser la segunda, y la principal tuvo algo, no sé qué realmente pasó. Y entonces una semana antes de que empezara me llama la directora y me dice, Libertad, fíjate que pasó esto, ¿te gustaría tomar el papel principal? Dije yo, wow, esto viene de Dios, no cabe duda. Amén. Entonces tomamos el papel principal, se va a dar en el próximo invierno, el próximo mes van a salir los trailers. Y bueno, entonces abrieron una radio en Conroe y el Señor me dio una idea creativa. Se la pasé al pastor y me dijo, ok, hermana, ¿por qué no lo hace usted? Me dijo. Y bueno, lo dejé ahí. Terminamos esta película que acabamos de hacer que se llama Un regalo de Navidad. Y hablé con Sandra y le dije, Sandra, fíjate que tengo esto en mente. Me dijo, mira, habla con él, sácalo, me dijo, porque si no lo sacas,